Hay momentos en la vida en los que el peso de lo que hemos hecho es tan aplastante que apenas podemos levantar el rostro. La culpa no viene sola, trae consigo la vergüenza, el miedo al juicio, la sensación sofocante de que destruimos algo precioso e irreparable. Fue exactamente en ese abismo donde el rey David se encontró cuando el profeta Natán lo confrontó sobre su relación con Betsabé y la muerte premeditada de Urías. Aquel hombre, descrito como alguien conforme al corazón de Dios, había caído de una manera devastadora. Adulterio, manipulación, asesinato, pecados que se apilaron uno sobre otro construyendo una torre de dolor que no solo afectó su propia alma, sino que destruyó familias enteras. Y fue desde ese lugar de oscuridad profunda, desde ese reconocimiento brutal de su propia quiebra moral, que nació el Salmo 51, una de las oraciones de arrepentimiento más poderosas jamás registradas en la historia de la humanidad. Lo que hace que este salmo sea tan transformador no es solo la confesión de David, sino la profundidad con la que comprende la naturaleza del pecado y la necesidad absoluta de una intervención divina. Él no busca excusas, no intenta minimizar sus acciones, no señala circunstancias atenuantes. Al contrario, David va directo al corazón del asunto. Pequé contra ti solo, e hice lo malo delante de tus ojos. Esa honestidad brutal es el primer paso para cualquier proceso genuino de restauración. Mientras estemos justificando nuestros errores, racionalizando nuestras traiciones, culpando a terceros por nuestras decisiones destructivas, permaneceremos atrapados en el mismo ciclo de dolor. David nos enseña que la libertad comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos y miramos directamente al espejo, sin filtros, sin máscaras, sin narrativas convenientes que suavicen nuestro reflejo. Pero el Salmo 51 va mucho más allá de la confesión. David no pide solo perdón, pide una transformación radical. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme. Él comprende algo que muchos de nosotros tardamos años en entender. El verdadero problema no está únicamente en los actos externos, sino en la condición interna que los produjo. No sirve de nada prometer que nunca volveremos a hacer cierta cosa si la fuente envenenada dentro de nosotros permanece intacta. David sabía que necesitaba una cirugía espiritual profunda, una recreación de su ser más íntimo. Usa la palabra crea, el mismo término hebreo empleado en Génesis cuando Dios crea el universo de la nada. David está pidiendo que Dios haga en él lo que solo Dios puede hacer: traer vida donde hay muerte, luz donde hay tinieblas, pureza donde hay corrupción. La genialidad espiritual de este salmo está en reconocer que la restauración no es cosmética, es ontológica. No se trata de corregir comportamientos superficiales, sino de permitir que Dios rehaga la estructura misma de nuestra identidad. ¿Cuántas veces tratamos de mejorar con fuerza de voluntad, prometemos cambios mediante disciplina personal, juramos que esta vez será diferente para descubrir semanas o meses después que volvimos a los mismos patrones destructivos? Eso ocurre porque intentamos producir frutos diferentes manteniendo la misma raíz enferma. David nos enseña que necesitamos ir más profundo, permitiendo que la gracia de Dios alcance las capas más hondas de nuestro ser, aquellas que no siempre tenemos el valor de exponer. Observa también cómo David lidia con la vergüenza. Él no solo confiesa su pecado, pide que Dios lo purifique con hisopo, una referencia directa a los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. David no está pidiendo olvidar lo que hizo, sino ser genuinamente purificado, para que la identidad de pecador dé lugar a la identidad de perdonado y restaurado. Esta distinción es absolutamente crucial para nuestra salud espiritual y emocional. Muchas personas viven décadas después de sus errores, definiéndose aún por aquella falla. Soy alguien que traicionó, soy alguien que destruyó a su familia, soy alguien que no merece confianza. Esas narrativas internas se convierten en prisiones existenciales. El Salmo 51 nos invita a una narrativa diferente, no una que ignore el pasado, sino una que reconozca el poder del perdón divino para redefinir quiénes somos. Cuando Dios perdona, no solo quita la culpa, restaura la identidad. Ya no somos definidos por nuestro peor momento, sino por la gracia que nos alcanzó en ese peor momento.
También hay en este salmo un elemento frecuentemente olvidado: la conciencia de que nuestro pecado tiene consecuencias que van más allá de nosotros mismos. David reconoce que su error afectó no solo su relación con Dios, sino a toda la comunidad a su alrededor. Cuando traicionamos, cuando mentimos, cuando escogemos caminos destructivos, no solo nos lastimamos, generamos ondas de dolor que alcanzan a personas inocentes. Hijos que crecen en hogares rotos, cónyuges que cargan heridas de traición, amigos que pierden la confianza. El arrepentimiento verdadero incluye el reconocimiento doloroso de esta dimensión colectiva de nuestras decisiones individuales. No podemos simplemente pedir perdón a Dios e ignorar a las personas que herimos. Pero ¿qué hacer cuando la reconciliación ya no es posible? Cuando la persona que lastimamos no quiere volver a hablar con nosotros. El Salmo 51 ofrece una respuesta profunda. Incluso cuando no podemos hacer desaparecer las consecuencias externas de nuestros actos, podemos experimentar restauración interna por la gracia de Dios. David pide: «Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto». Él entiende que hay un gozo, una paz, una integridad interior que puede ser recuperada incluso cuando las circunstancias externas siguen complicadas. Esto no significa que las consecuencias desaparezcan mágicamente, pero sí que podemos encontrar gracia suficiente para seguir viviendo, para no quedar paralizados eternamente por la culpa. Si cargas el peso de una relación destruida por tus decisiones, el primer paso es hacer lo que hizo David: dejar de defenderte y reconocer con honestidad brutal tu parte en la destrucción. Nada de pero, sin embargo, es que la otra persona... Simplemente me equivoqué, elegí mal, causé dolor. Esa honestidad no es masoquismo espiritual, es el terreno donde la verdadera sanidad puede crecer. Después de esa confesión honesta, tanto ante Dios como ante ti mismo, permite que la narrativa del perdón empiece a sustituir la narrativa de condenación. Erraste gravemente, pero no eres solo tus errores. Lastimaste a alguien, pero no estás condenado a hacerlo para siempre. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero cada día que eliges vivir de acuerdo con tus nuevos valores es un día de reconstrucción. Para quienes luchan contra adicciones, sustancias, pornografía, juegos, relaciones tóxicas, el Salmo 51 ofrece una perspectiva transformadora. David no confía en su propia fuerza para cambiar. No dice, me voy a esforzar más. Al contrario, pide que Dios cree algo nuevo en él, reconociendo su incapacidad para transformarse solo. Esta rendición no es debilidad, es un realismo profundo sobre la naturaleza del cambio verdadero. Las adicciones no son solo malos hábitos que podemos romper con suficiente disciplina, son sistemas complejos que involucran nuestra neurología, nuestra historia emocional, nuestros patrones relacionales, nuestra espiritualidad. Necesitamos intervención divina combinada con apoyo comunitario y a veces también ayuda profesional. El modelo del Salmo 51 nos libera de la tiranía de la autosuficiencia y nos invita a buscar ayuda sin vergüenza. Si tomaste decisiones profesionales o financieras desastrosas que afectaron no solo a ti, sino también a tu familia, el camino del Salmo 51 implica asumir responsabilidad completa mientras te niegas a ser aplastado por la culpa paralizante. Sí, te equivocaste. Sí, hay consecuencias reales. Sí, personas que amas están sufriendo por tus decisiones. Reconoce todo eso sin huir. Pero luego, como David, levántate y comienza a reconstruir. Tal vez eso signifique trabajos humildes que nunca imaginaste hacer. Tal vez signifique conversaciones extremadamente difíciles con tu cónyuge e hijos. Tal vez signifique años de sacrificio para reparar lo que se quebró. Pero puedes hacerlo. La misma gracia que perdona también capacita. La misma misericordia que cubre tu pecado también te da fuerza para enfrentar las consecuencias con dignidad. Por último, el Salmo 51 nos enseña que el objetivo final de la restauración no es simplemente volver al estado anterior, sino ser transformados en algo nuevo. David pide un corazón puro, un espíritu renovado, un gozo restaurado. Está pidiendo convertirse en una versión mejor, más profunda y más sabia de sí mismo. Su caída, por más dolorosa que haya sido, se convirtió en el catalizador de un nivel más profundo de intimidad con Dios y de autoconocimiento. Cuando estés del otro lado de tu proceso de arrepentimiento y restauración, no serás simplemente alguien que superó un error, serás alguien que conoce tanto la fragilidad humana como la suficiencia de la gracia divina.
y ese conocimiento te hará más compasivo, más humilde y más útil para otros que están luchando. Tu testimonio de caída y restauración se convertirá en un puente de esperanza para quienes aún están en el valle creyendo que no hay salida.